Correlación electrónica en los niveles de energía de helio neutro. Presenta a Joshua Itzcoatl Manzano Ramírez con el asesor Carlos Bunge Molina. Como una breve introducción, los espectros atómicos son producidos por transiciones entre estados estacionarios. Los estados estacionarios del átomo de hidrógeno fueron postulados por Niels Bohr en 1913 en su teoría que explicaba y predecía con bastante exactitud los correspondientes espectros de emisión y de absorción. En 1914, Philipp Frank y Gustav Hertz demostraron experimentalmente la existencia de estados estacionarios en el átomo de mercurio. Desde entonces, gracias a la cantidad de datos de espectroscopía atómica ya existentes en esa época, los estados estacionarios pasaron a considerarse como una propiedad fundamental de los átomos y por extensión también de las moléculas. En nuestro trabajo sobre los estados estacionarios del átomo de helio, se lleva a cabo mediante un método general que puede extenderse a cualquier átomo y también moléculas pequeñas, de no más de 5 átomos o 50 a 100 electrones, y se inscribe dentro de 3 novedades de actualidad, que son la posibilidad de calcular bases orbitales de gran exactitud de manera totalmente automática, la posibilidad de calcular excelentes soluciones del modelo de partículas independientes Hartree-Fock para estados excitados, la posibilidad de concatenar todos los cálculos requeridos para cada nivel excitado de una dada simetría en un archivo de entrada de datos que maneje lo necesario para obtener todos los resultados pertinentes a dicho nivel de manera automática en un solo paso. En el presente trabajo abordamos esto. Además, los estados estacionarios existen estados metaestables que contribuyen a los espectros atómicos. En sentido estricto, salvo el estado fundamental, el resto de los estados de un átomo son metaestables, con una energía que posee una anchura responsable por el ancho natural de las líneas espectrales, que a su vez está relacionado con la vida media de un estado particular respecto a su decaimiento concreto en otro estado metaestable o en el estado fundamental. La anchura de este último es considerada igual a 0 si el núcleo atómico correspondiente es infinitamente estable, bis, si este a su vez está en un estado fundamental. Retomando también la presentación pasada, abordamos el trabajo de Drake y colaboradores con su publicación en el NIST, con 193 niveles de energía de helio neutro, 108 configuraciones de 1s-NL, desde el 1s2 y con simetrías de 1s hasta 1s10K, simetrías de 1K con momento angular orbital L igual a 7, pero estos incluyen efectos relativistas y de electrodinámica cuántica. Más adelante también se abordará detalladamente en la metodología toda la parte del tratamiento cuántico de la ecuación de Schrödinger, de los armónicos esféricos pares, la minimización del número de determinantes de Slater, la asignación de BW, eigenfunciones de spin, con ms igual a 1 medio y menos 1 medio, también lo que es el método variacional para dichas funciones, y finalmente la energía de correlación electrónica y cómo se calcula. Como objetivos tenemos estudiar la correlación electrónica en el espectro más sencillo en el que este se manifiesta, el helio. Precisar la capacidad del modelo de Hartree-Fock para predecir diferencias de energía entre estados muy excitados. Usar lo anterior en la predicción de energías de ionización a partir de datos experimentales y diferencias de energías de Hartree-Fock entre dos estados excitados adyacentes de la misma simetría. Dejar bien establecida la estrategia para cálculos de estructuras electrónicas y de Hartree-Fock, en particular en estados excitados de los átomos alcalinotérreos, que pudieran mejorar tanto las actuales energías de ionización como los conocimientos generales relacionados a dichos espectros. Y finalmente iniciar una línea de investigación
para formación de otros estudiantes e investigadores alrededor del estudio de estados de Rydberg. La meta se mantiene, que es calcular los suficientes estados estacionarios de helio neutro para encontrar un número razonable de resultados interesantes que justifiquen su publicación en alguna revista especializada de alto nivel. Ahora, la metodología. Como primera parte, la teoría de estados estacionarios se llama mecánica cuántica y está basada en la ecuación de Schrödinger para estados estacionarios, que presenta en la ecuación 1, donde H es el hamiltoniano del sistema atómico, las EJ son las energías que pueden asumir el sistema, el subíndice J aglutina los números cuánticos que caracterizan un nivel de momento orbital L y momento angular de spin S, y el orden de excitación K dentro de cada simetría LS. La función de onda y sus primeras derivadas deben ser continuas, univaluadas y satisfacer el principio de Pauli, lo cual es equivalente a que sean antisimétricas en el cambio de signo, bajo cualquier permutación de las coordenadas electrónicas. Después de separar el centro de masas, el hamiltoniano atómico no relativista es la suma del operador de energía cinética de los n electrones y su núcleo más la energía potencial, la que a su vez se descompone en la suma del potencial atractivo núcleo-electrón, el potencial repulsivo electrón-electrón, lo que quedaría en la ecuación número 2. En unidades atómicas inventadas por Douglas Hartree en 1926, donde m es igual a E es igual a h barra igual a 1, siendo m la masa en reposo del electrón, que es su carga eléctrica, y h barra la constante de Planck, h dividida entre 2pi. En la ecuación 2, m mayúscula es la masa del núcleo, RI es la distancia del electrón I con el núcleo, y RIJ es la distancia entre el electrón I y el electrón J. Los primeros dos términos pertenecen a la energía cinética de los electrones relativa al núcleo. El primero de ellos es la contribución, si la masa del núcleo fuera infinita, mientras el segundo toma en cuenta la masa finita del núcleo y por ende el efecto isotópico. El tercer término es la energía potencial núcleo-electrón y el último es el potencial interelectrónico, responsable por el hecho fundamental que la ecuación no es separable y que por lo tanto deba ser tratada por métodos aproximados. Siguiendo la interacción de configuraciones para sistemas electrónicos con más de un electrón, como la ecuación 1 no es separable y solamente puede aproximarse de varias maneras, la manera más general y útil es la que engloba los métodos orbitales. Estos tienen la ventaja de ser aplicables a sistemas cuánticos con grandes números de electrones y núcleos. La expansión básica de dichos métodos es la serie de interacción de configuraciones proporcionadas por determinantes de Slater en la ecuación 3, donde D0 es el determinante de referencia. Generalmente una buena aproximación es la función de Hartree-Fock. D I a la alfa es un determinante en que el spin orbital I en D0 es sustituido por el spin orbital A. Se llama excitación simple. DIJ a AB es una determinante en que los spin orbitales IJ en D0 son sustituidos por spin orbitales A y B, que se llama excitación doble, etc. Los C, AB y J son coeficientes variacionales del eigenvector de orden de excitación correspondiente. Esto es imposible de determinar a priori, en particular cuando el orden de excitación K es elevado dentro de una simetría dada, en cuyo caso los determinantes de la ecuación 3 deben ser reemplazados por eigenfunciones de simetría Phi, AB y J en función de LS, que son combinaciones lineales de determinantes de Slater, lo que queda en la ecuación número 4. Por lo cual los signos mayor que de la ecuación número 3 cambian a mayor igual que en la ecuación número 4. En la ecuación número 4, phi de KLS es la configuración de referencia. Así, reescribiendo la ecuación 4, reemplazando a cada conjunto de índices IJ y AB
por aquello que llamaremos una configuración K mayúscula, que es una eigenfunción con números cuánticos L y S, nos da la ecuación 5, donde los índices IJ y AB cambiaron de spin orbitales a orbitales de simetría Phi NL, ML, MS, que quedaron escondidos en las eigenfunciones Phi DLS como sigue, que nos resulta en la ecuación 6 y 7, por lo que cada uno de los antiguos índices IJ, AB quedó representado por un par de valores N y L en la ecuación número 7. NK mayúscula es el número de determinantes de K alfa que caracterizan la configuración K y que son productos antisimetrizados de los Phi NL, MS, ML, MS. Por lo que la suma sobre el índice alfa es una suma sobre índices ML y MS correspondientes, respectivamente a las proyecciones del vector L y el vector S sobre el eje Z. Los coeficientes CK alfa fueron calculados por primera vez por Alfred Clebsch y Paul Gordon a mediados del siglo XIX, se llamaban coeficientes de Clebsch-Gordon, pero nosotros los calculamos de otra manera y también por aplicaciones relativistas y moleculares. Por otro lado, los coeficientes CK de KLS son genuinos coeficientes variacionales irreducibles, a diferencia de los coeficientes C, CIA y CIJ-AB de la ecuación 3, la mayoría de los cuales están exactamente relacionados por simetría. El modelo autoconsistente de Hartree reprodujo cuantitativamente el espectro de rayos X del catión rubidio más. Un modelo más refinado fue propuesto por John Slater a finales de 1929, tomando en cuenta de manera explícita el principio de Pauli, pero 10 días más tarde Vladimir Fock escribió primero en ruso y luego en alemán lo que hoy se conoce como las ecuaciones de Hartree-Fock, HF, también llamado modelo de partículas o electrones independientes o modelo de campo medio, que forman el punto de partida del tratamiento de la correlación electrónica. El método de Hartree-Fock proporciona las energías más bajas para una función de onda representada por una única configuración. Los últimos avances proporcionan mayor rapidez computacional, pero ninguna mejora en cuanto al tratamiento de estados excitados y simetrías de estados excitados importantes de átomos de la tabla periódica. En 1934, Léon Brillouin demostró que para un determinante de capas cerradas, la solución Hartree-Fock tenía elementos de matriz iguales a 0 en todos los determinantes, unicitados con orbitales de la misma simetría. Esto es la ecuación 8. O su equivalente en una función de onda construida variacionalmente como la ecuación 9, donde todos los coeficientes C sub i a la A es igual a 0, N mayúscula sub OC y N mayúscula sub DSOC designan números de orbitales ocupados y desocupados respectivamente. Sobre los cálculos computacionales se cuenta con el programa Autocl para determinar las eigenfunciones de simetría de n electrones como combinaciones lineales de determinantes de Slater que pueden cubrir en G valores de momento angular hasta L igual a 30 y orbitales de base también L igual a 30. También se cuenta con ADMOL, que sirve para calcular aproximaciones de funciones de onda phi de A y energías E par de S, L y N, ambos escritos por el Dr. Carlos Bunge y sus colaboradores en el Instituto de Física de la UNAM. Como primer paso se determina la lista correspondiente de eigenfunciones de simetría de L, L y SS, seguida de la determinación automática de una base de orbitales con error prefijado determinado en el umbral de corte a 0.001 microhartree, donde los orbitales primitivos SJL son combinaciones lineales de funciones exponenciales tipo Slater, y donde los exponentes orbitales ZJL son optimizados y los exponentes NJL son seleccionados de manera sistemática.
Luego sigue el cálculo de Hartree-Fock para estados excitados a través de la generalización del teorema de Brillouin, de las capas cerradas a capas abiertas, evitando las ecuaciones de Hartree-Fock. Así las ecuaciones que minimizan la energía no dependen del intercambio, sino de los elementos de matriz, como ya se abordó anteriormente. Y el paso final es el recálculo de las energías de la base de orbitales con orbitales de Hartree-Fock para verificar la estabilidad numérica del cálculo, que debe reproducir la energía de Hartree-Fock como la energía de la base de orbitales. Los resultados que hemos obtenido están presentados en la tabla 1, que generalmente fueron en avance la elección de las bases iniciales que evitan convergencias espurias y los parámetros de convergencia de Hartree-Fock adecuados a la simetría dada de 1P. También la convergencia de energías totales de Hartree-Fock y de correlación electrónica y los tiempos de cálculo para cada nivel, con una energía entre 100 y 0.01 nanohartree. Los resultados exactos de Drake y sus colaboradores y extrapolación de las energías de Hartree-Fock y energías de correlación de este trabajo en la última línea. En la tabla 3, también las mejores energías totales, Hartree-Fock y las energías de Hartree-Fock en unidades atómicas y de correlación de energía de correlación en nanohartrees, y tiempos para los niveles más bajos de los singuletes 1SD, 1S3D, 1S4F, 1S5G, 1S6G, 1S7I y los IS8K, que se presentan en esta tabla. Como conclusiones, cuando se inició el proyecto sobre la correlación electrónica a lo largo de todos los niveles conocidos de Leo neutro, no teníamos ni idea sobre las dificultades que fuimos encontrando. Nuestra primera inquietud fue aprender a obtener resultados confiables de energías totales, ERM totales, y energías de Hartree-Fock, EHF, y por ende energías de correlación. Entre las sorpresas encontradas, destaca de que la dependencia cuasi lineal en las bases orbitales afectan más los resultados de la energía Hartree-Fock que los de la energía total. Este problema se resolvió y se sigue mejorando las bases a nivel de energía total, y en esto aún nos queda bastante por aprender. Estudiando la serie helio 1SNP 1P, llegamos a la conclusión de que los resultados de las energías totales para 1SNP con N de 8 a 12 eran suficientes para extrapolar resultados experimentales de las tablas del NIST, con errores comparables a experimentales del 0.01 centímetros a la menos 1. Durante las últimas 4 semanas encontramos maneras de mejorar nuestros primeros resultados para los estados más bajos de la línea de singletes 1SNL hasta L igual a 7. Según puede verse en la tabla pertinente, las exactitudes obtenidas para los estados de más baja energía van disminuyendo desde 2 nanohartree para L igual a 2 hasta 1 picohartree para L igual a 7. Pero como las correlaciones también van disminuyendo mientras aumenta el valor de L, también disminuye el tamaño de las bases orbitales y con ello los tiempos necesarios para obtener resultados. Con tiempos por debajo de 1 minuto puede verse en la tabla, y es viable contemplar pasar de precisión doble a una precisión cuádruple, con lo cual podría obtenerse exactitud de picohartree en los cálculos de Hartree-Fock. Una vez llegados a este punto, debería ser posible extrapolar energías experimentales para números cuánticos principales sin necesidad de recurrir a cálculos con correlación electrónica, esto es, directamente a partir de cálculos de Hartree-Fock, para los cuales existen métodos numéricos para obtener muy alta precisión. Finalmente, solo queda la bibliografía y gracias por su atención.